Buenas tardes. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes aquí, ¿quién cree que la educación es el medio para transformar el mundo? Qué chévere. Yo también lo creo y estoy convencida que nuestro país va a mejorar si trabajamos en educación. Pero trabajar educación en Colombia se nos convierte un poquito algo retador cuando en el último estudio de la OCDE, por ejemplo, nos dicen que una familia puede salir de la pobreza después de 11 generaciones, convirtiéndonos en el país más desigual de la región. Y esta desigualdad se ve totalmente impactada en la educación. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo va a trabajar en educación? Trabajo en infraestructura, trabajo en cobertura, trabajo en deserción. ¿En qué trabajo? Y enseguida, toda esta desigualdad me impacta cuando me hacen unos exámenes internacionales a los estudiantes. Y por ejemplo, en PISA 2015, PISA en el año 2015 analizó los estudiantes qué habilidades tenían para resolver problemas a través del trabajo en equipo. Y tenemos el resultado que el 62% de nuestros estudiantes no tienen esa habilidad. Entonces, uno mira esto y dice, bueno, hay que trabajar en educación, pero ¿por dónde empezamos? Un día, esta mujer estaba buscando trabajo cuando se graduaba de Derecho y encontró una publicidad con este aviso. Un día, todos los niños y jóvenes en Colombia tendrán la oportunidad de recibir educación de calidad. Me gustó y al ladito decía, y tú puedes hacer parte de esto, vincúlate. Y lo primero que yo hice fue, bueno, pero ¿por qué la educación es importante para mí? Porque yo creo en la educación y esto me llevó a dos espacios muy importantes en mi vida. Y el primer espacio fue mi familia. Mi familia es la típica familia colombiana, la familia que las abuelas no tuvieron la oportunidad de acabar el colegio y de ahí para allá el impacto estuvo en los tíos y los papás. Mis papás son dos seres totalmente maravillosos que al inicio de mi vida no tuvimos los recursos económicos que todo el mundo sueña. Pero ellos me demostraron cómo con esos recursos económicos me daban la educación de calidad que podían darme. Porque eso es un detalle muy importante aquí en Colombia. La educación de calidad cuesta. No todos podemos acceder a educación de calidad porque tiene un precio y ciertos grupos privilegiados podemos estar ahí. Entonces, el segundo espacio fue mi carrera. Cuando yo estaba en mi carrera, era abogada de personas que habían sido víctimas de delitos contra su integridad sexual, libertad, personal y de vida. Y los casos que me llegaban era que de 50 casos, 45 casos eran de personas que no habían acabado el colegio, tanto la víctima como el victimario. Entonces yo dije, bueno, sí, la educación vale la pena, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues la apuesta era ser docente por 2 años en colegios de situación vulnerable. Entonces, la doctora Lorena pasó a ser la seño Lorena. La seño Lorena fue a dictar clase a Barranquilla. Entonces, lo primero que me causó esta decisión fue el impacto que tenía en mí. Eso de ser profesor es facilísimo. 2 años regalados, pasan rápido, los niños les leo cuento, les transformo la vida. Y segundo, el impacto que tenían mis conocidos. Lorena, ¿tú estudiaste 5 años en la universidad para ser abogada y te vas a volver profesora? ¿Vas a perder la plata de tu carrera? Y yo, wow, tanto mi círculo social como yo desmeritamos la labor docente. Esta foto fue tomada 4 meses después de ser profesora, porque mi primer mes fue un caos. Lloré todos los días, porque no sabía qué hacer. Tenía 45 niños a 32 grados centígrados en un salón sin aire acondicionado. 42 niños que las actividades económicas de sus padres eran robar a las personas que iban a Bocas de Ceniza en Barranquilla, vender droga o vender fritos. Y además de eso tenía el reto de ser mujer bogotana en la costa.
Este ser humano que ustedes ven aquí no era ese en la costa. Ahí estoy arreglada. Entonces, si yo iba a tomarme una cerveza a la calle, los hombres se sentían con la autoridad de pedirme sexo o de insultarme porque una mujer decente no toma cerveza en el parqueadero de su casa. O era la cachaca maluca porque no quería que me invadieran mi privacidad cuando me preguntaban si quería tener hijos. Y aparte de eso, descubrí que es ser profesor en Colombia. Y descubrí que hay 3 tipos de profesores. El profesor del sector público, que es el profesor Secretaría de Educación, que tiene un cargo fijo, servidor público. El profesor de colegio privado, de colegio de élite, que tiene unas muy buenas alternativas y sus estudiantes son muy buenos. Y los profesores de colegio privado, clase media baja. El profe privado, que tiene un salario cero competitivo. Yo hice cuentas un día y para recuperarlo de mi carrera me gastaba 8 años trabajando siendo docente. Tenía 20 minutos de almuerzo y trabajaba 8 horas. Y todos los días lloraba y a nadie le importaba. Este lugar me destruyó. Y creo que hoy en día me enseñó muchas cosas, por ejemplo, a medirme cuándo parar, cuando tú no puedes hacer algo y cuándo tienes que renunciar. Eso fue Barranquilla, mi primer año de profesora. Luego me traslado a Bogotá. En Bogotá tengo otro reto. Digamos que mis niños no tenían todos estos retos que habían en Barranquilla. Era profe de niños de grado 11. Y la apuesta con ellos fue sensibilizar acerca del conflicto armado colombiano en mi país. Porque en Bogotá mis niños decían, yo no soy víctima del conflicto. A mí eso nunca me pasó. Y le apostamos a enseñar ciencias sociales a través de la metodología de la memoria histórica, que fue un reconocimiento de nuestra identidad, cuerpo, emociones, para poder empatizar con todos los actores del conflicto, militares y actores armados ilegales, y sobre todo nuestras víctimas. El proyecto fue todo un éxito. Yo qué les puedo decir, es la cosa más feliz que me ha pasado en la vida. Ese era el lanzamiento de la Feria del Libro. Eso fue una publicación que me hizo una niña un año después de ser profesora. Y aún me los encuentro y me abrazan, me llaman a decirme feliz cumpleaños, profe Lorena, yo quiero ser como usted. Bueno, mejor dicho, es irradiar de felicidad. Pero luego, mi siguiente trabajo allá, yo irradiaba tanta felicidad y dije, no, pues, a mí no me importa viajar 2 horas al colegio. No me importa ganarme poquito. Conozcamos a mis colegas. Y comencé a socializar con los profes. La profe Gloria, la que está al lado derecho, es una profe que lleva siendo 20 años profesora. Y es el HIT. Enseña matemáticas, el HIT. Y yo le pregunté, venga, profe, ¿me enseña cómo hace usted eso? Y comenzó a enseñarme unas técnicas de aprendizaje cooperativo. Y de un momento a otro me mira y me dice, Lorena, ¿le puedo decir una cosa? Y yo, sí, señora, cuénteme. ¿Usted qué va a hacer el otro año? Yo, no tengo ni idea. Posiblemente voy a ser una desempleada más del país porque se acaban estos 2 años. Me dice, sí, váyase del colegio. Usted es demasiado talentosa y demasiado buena para que se quede aquí. A mí esto me causó tanta curiosidad que fue, pero ¿por qué me está diciendo esto una señora que le pone el alma a la educación? Y comencé a indagar cositas pequeñas con los profesores y les decía, venga, profe, ¿usted ha estudiado después de la universidad? Y me decían, Lorena, por favor, usted sabe cómo nos toca aquí. Usted tiene que calificar 280 trabajos, pegarse 4 horas de transporte, y usted está diciendo que si voy a ir a hacer una maestría. Y segundo, ¿usted tiene plata para hacerse una maestría con este salario? Pues no la hay. Y yo, tiene sentido. Y comenzaba a ver a profes poco inspirados. Entonces un día me reuní con una amiga que estábamos viviendo los idilios y la felicidad de ser docentes. Y dijimos, carajo, ¿qué hacemos para que los profes se vuelvan a sentir inspirados? ¿Usted por qué se siente feliz levantándose a las 4:50 de la mañana?
Entonces comenzamos a hacer primero cuentas, ¿cuál es la vida de un profesor? Y esta era mi vida cuando era profesora en Bogotá. Las tareas de un maestro en la semana es lo que oficialmente dice mi contrato de trabajo. Tengo 26 horas de clase, 1 hora de dirección de curso, 1 hora de atención a padres, 1 hora de institucional y 6 horas de refuerzo escolar. Y estos son mis tareas generales. Debo planear clases, porque si mis clases fueron un éxito y mis estudiantes comprendieron por qué el conflicto armado trasciende sus vidas, fue porque yo me gastaba de a 1 hora y media planeando clases y tenía 8 clases a la semana. Multipliquemos. Tenía que calificar trabajos de 280 estudiantes. Tenía que escuchar las crisis de los estudiantes. Pues sí, si a un estudiante le termina el novio, se le acabó la vida a ese muchachito. Se le acabó. Entonces a uno le toca ir a decirle, sí, mi amor, tranquilo, todo va a pasar. Llenar observadores, llevar las asistencias y otras. Si uno suma ahí barato, dan 55 horas. Y yo me la pasaba 40 horas en el colegio y me levantaba a las 4:50 y llegaba a las 5:50 a mi casa. Nunca veía a mi familia, no tenía novio, no tenía amigos. Mi vida eran los niños. Y efectivamente, esa era la vida de un viernes al ir a un museo. Me quedaba dormida. Entonces, lo primero que descubrimos fue el principal impacto que tiene un profe es cuando planea su clase y en su salón de clase tiene el contacto con este estudiante y le transforma la vida. Cuando el estudiante siente que a ese profesor le importa. Entonces dijimos con una amiga, creemos pasos para enseñar. ¿Y qué es pasos para enseñar? Pasos para enseñar es una metodología que nos creamos mi amiga Carla y yo, que las dos somos abogadas, siendo profesoras, sin tener vida, y dijimos, ¿cómo planeamos las clases nosotros? Entonces cojamos el currículo de estos profes, démosles la metodología y planeémosles las clases, pero que ellos también puedan ponerles esa esencia que tiene el profesor, porque efectivamente todos los profesores son diferentes. Entonces la idea de pasos es eso. Pasos se adapta al profe, no el profe se adapta a pasos, porque ese es otro problema que llega acá en educación. 1000 metodologías, pero usted adáptese. Ah, qué chévere, pero no tengo tiempo. Entonces todo sale mal. Pasos cree 100% en esta premisa. La educación de buena calidad, impartida por docentes competentes y bien respaldados, es un derecho de todos los niños, jóvenes y adultos y no el privilegio de unos pocos. El niño de Bosa, Barranquilla, El Chocó, merece tener un profesor de calidad. Pasos es una iniciativa 100% de ocio, de personas que creen en la educación, que empezó con Carla y con Lorena y se le han ido sumando personas. Juan José y Sacha son los artistas, Stephanie nos ayudó a buscar patrocinadores, María Lisa es psicóloga con intervención social, entonces toda nuestra metodología está a partir de la ética del cuidado, las emociones en el aula de clase. Juan David trabaja en temas de memoria y cultura y Glenis nos promociona en las redes sociales. Pasos entiende que la educación necesita humanidad. La educación no necesita cifras. Pasos entiende que uno cuando recibe esto en su Instagram, que a un niño de 16 años le pregunten cómo sería mi profesor ideal, diga que sea Lorena López. Necesitamos que todos los profes se sientan inspirados y que ellos digan que su profesor ideal es su profesor de química, de matemáticas, de sociales. Necesitamos volver a educarnos. Un día yo en Barranquilla estuve destruida y frustrada, pero era porque los papás de mis estudiantes no habían recibido educación. Y actualmente vivo en Chocó, vivo en Quibdó, Chocó, donde soy discriminada por ser de Bogotá y por ser mujer. Y a veces me duele, a veces me quiero ir y quiero renunciar, pero luego recuerdo que es que la mitad de la población de Chocó no recibe educación de calidad y que son víctimas
y una violencia estructural. Entonces, mi invitación hoy es educar, es transformar. Y obviamente es la herramienta más poderosa que tenemos, porque sí, así como un día transformó a mi familia, me transformó a mí. Todos lo merecemos tener, pero necesita humanidad y necesita reconocimiento de un actor y de un protagonista. No solo son los niños son efectivamente el foco, pero los maestros son los que están ahí. Y un maestro sin humanidad no va a dictar buenas clases. Entonces hoy, y siempre vengo haciendo esta campaña, únete a la campaña de abrazar a una maestra o un maestro estresado para mejorar la educación. Gracias.